¿Sabe una cosa, Gardner? Yo le doy las gracias a Dios que cada día yo me puedo levantar con propósito de vida. Es una gran bendición porque muchos no tienen ningún propósito en la vida. Exactamente. Cada vez que nosotros salimos de la cama, ponemos los pies en el suelo, podemos saber que tenemos la meta de servir a Dios. ¿Verdad? Tenemos la meta de obedecerle. Y hay muchísimas personas que no viven con ese propósito de vida. Lamentablemente. Y a así veces es. nos preguntamos por qué hay tantos problemas psicológicos en el mundo. ¿No tendrá eso algo que ver con algo? Es que la gente no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Exactamente. Y cuando es así, no hay propósito. Muchos están andando en la oscuridad y eso causa tristeza, causa sufrimiento. Y quisiera empezar con esta pregunta para los que nos escuchan en esta mañana. Sobre todo me dirijo a los que todavía no han obedecido al Evangelio de nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿vive usted solo para trabajar, acumular posesiones materiales y pasar el tiempo divirtiéndose con todo lo que este mundo pasajero le ofrezca? Y hay muchas personas que ese es el propósito número uno de su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Trabajar, acumular posesiones y divertirse. Y se dan cuenta tarde o temprano que no hay nada en este tipo de vida. Y si es así, si una persona vive de esa manera, debería recordar que todo lo que existe en esta vida física es de poca duración. Nosotros hoy en día, Gardner, podemos comprar una computadora, ¿verdad? Totalmente nueva. ¿Y en 10 años cómo está? Como decimos entre los radioaficionados, como un ancla para un bote. Un ancla exactamente. O compramos un carro, hoy compramos un carro precioso y a los 10 años, 20 años, ya está listo para como dice el para dominicano, el yonque, como dice el dominicano. El yonque, sí. Las cosas de este mundo duran muy poco tiempo. Así es. Y por esta misma razón la Biblia pregunta en Santiago capítulo 4, versículo 14, ¿cuál es la pregunta que hace ahí Gardner? ¿Qué es la vida de uno? ¿Qué es la vida de uno? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y muchos se hacen esa pregunta y no saben la respuesta, por desgracia. Pero Dios nos da la respuesta. Exactamente. ¿Y qué es lo que dice en lo que sigue, Gardner? Es como una neblina que aparece por un momento y luego desaparece. Entonces nuestra vida es como una neblina que aparece por un momento. Un momento. Yo sé que a ti te gusta salir a veces por la mañana, sacar fotos de Sí. los árboles. Ustedes a lo mejor han visto los colores en su página de Facebook, los colores de los árboles. Un pasatiempo que tengo. Sí, es un buen pasatiempo. Y a veces cuando uno sale por la mañana hay neblina, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vivía en España, en el pueblo de Dos Hermanas, yo salía de vez en cuando entre los sembrados de trigo, de maíz, y había una neblina tan espesa que casi no se podía ver el sol. Pero a los pocos minutos desaparecía. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Está aquí un momento y desaparece el próximo. Y cuando uno llega a tener 61 años, se da cuenta más y más de esto. ¿Dónde han pasado los 61 años? Exactamente. Y algunos vivirán muchos años, y aunque esos muchos años, que sean 70, 80, son pocos en realidad con la eternidad que viene después. Alguien ha dicho, tenemos un segundito en la eternidad. Exactamente. Y ni eso cuando es eternidad. Yo hablo de esta vida a veces como una gota en el océano del tiempo. Así es. Sí. Y algunos viven muchos años y otros nunca llegan a la vejez, ¿verdad? Se mueren cuando son jóvenes y esto, por desgracia, pasa en este mundo. La vida nuestra, la vida física es frágil y es de poca duración. Ahora, sabiendo que un día nos tocará dejar esta tierra, tengo una pregunta para los que nos escuchan en esta mañana. ¿Está usted bien con Dios? Qué pregunta más básica. Es una pregunta básica y sin embargo, ¿cuántas personas se hacen la pregunta, ¿estoy yo bien con Dios? ¿Estoy yo bien con Dios? Muy pocos se preocupan por eso. Las preguntas que la gente suele hacer hoy en día puede ser, por ejemplo, ¿cuánto dinero voy a ganar
en el futuro? ¿O qué clase de trabajo voy a tener cuando termine mis estudios universitarios? ¿O con quién me voy a casar? ¿Y cuáles son los planes de Messi para Barcelona? Ya. ¿Cómo va a salir el equipo de fútbol este año que viene? ¿Verdad? Pensando en el deporte. Pero ¿cuántas personas se hacen la pregunta, ¿estoy yo bien con Dios? Muy pocos. Pocas personas. Y sin embargo, es una de las preguntas más importantes que se puede hacer. Por favor, reflexionen detenidamente sobre las siguientes preguntas. Más preguntas que la gente no se hace. Si yo muriera ahora mismo, ¿qué pasaría conmigo? ¿Cuántas personas hacen esa pregunta a la hora de acostarse? A poner la cabeza sobre la almohada, ¿cuántas personas piensan, bueno, ¿qué pasaría conmigo si mi corazón esta noche dejara de latir? Bueno, es una pregunta que debemos hacer, pero pocos lo hacemos. Pocos Por hacen- más años que uno tenga, más se hace esta pregunta. Claro, por supuesto que sí. Y sobre todo si ha estado en el hospital varias veces. Usted ha estado en el hospital porque pensaba que había tenido un infarto en Sí, una ocasión, gracias ¿verdad? a Dios, una falsa alarma, pero Claro, pero aún así le hizo reflexionar. ¿verdad? Si yo muriera ahora mismo, ¿qué pasaría conmigo? Otra pregunta en la cual deberíamos pensar. ¿Mi estilo de vida agrada a Dios? Buena pregunta. Muchas personas hoy en día quieren tener el estilo de vida que les dé la gana, ¿verdad? Y jamás piensan, ¿estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Otra pregunta, y es la pregunta que la primera que hicimos, ¿estoy bien con Dios? Hay un himno que dice, ¿estás tú bien con Dios? yo estaba pensando No, lo no mismo. apaguen el video, no voy a seguir cantando, pero Es verdad, es un himno que cantamos y es un buen himno que nos ayuda a reflexionar. Si pienso que estoy bien con Dios, ¿cómo lo sé? Una vez, Gardner, yo estaba cuando vivía en Sevilla, pregunté a una vecina y le hice esa pregunta. ¿Está usted bien con Dios? Y Gardner, no exagero, hubo silencio. No sabía contestar esa pregunta. al menos era honesta, Sí, no decir algo rápido. Y la pregunta es, ¿cómo sabe uno que está bien con Dios? ¿Verdad? O sea, ¿en qué me baso para llegar a esa conclusión? Buena pregunta, ¿no? ¿Ve? Bueno, muchos nos dicen, en España, dicen, yo soy bueno, no mato a nadie. Eso es lo que me han dicho varias No tomo personas. las drogas, Sí, sí. Yo no mato a nadie, no pego a mi esposa, soy buen padre. pago los impuestos. Pago los impuestos. Es que no hago daño a nadie. Esa es la respuesta que muchas personas dan, ¿verdad? ¿verdad? Pues si queremos hablarles del Evangelio, no, que yo no hago daño a nadie. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? El no hacer daño a nadie. Y en realidad tiene que ver con el segundo mandamiento más importante de la Biblia. ¿Qué dice ese mandamiento, Gardner? Ama a tu prójimo como amas a ti mismo, pero un puntito. Al decir no hago daño a nadie, no están diciendo francamente que aman a su prójimo en forma positiva, solamente quedan con los brazos cruzados frente a él. Pero yo te entiendo, Jerry. Sí, es un buen punto, es un buen punto. El pecado no solamente se comete, sino que a veces omitimos ciertas Verdad. cosas que deberíamos hacer. Verdad. Hay pecados de comisión y pecados de omisión, Sí. pero ese es un buen punto. Pero así la gente trata de justificarse. Exactamente. La gente dice, bueno, yo no hago daño a nadie, yo amo a mi prójimo, podría decir, yo amo a mi prójimo. Bueno, eso es bueno, pero ¿qué del primer mandamiento más importante? ¿Y qué es lo que dice en Mateo 22, 37 y 38, Gardner? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. ¿Cómo deberíamos amar a nuestro Dios? ¿Es un amor superficial? No es todo, con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. El libro de Marcos añade otra palabra, ¿verdad? De esto. No solamente dice con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, sino que también dice con toda tu fuerza, ¿verdad? 4 cosas. Ese es un amor muy fuerte. Entonces, la gente habla de no hacer daño al prójimo,
pero ¿cuántos en realidad aman a Dios de esta manera? ¿Nosotros amamos a Dios de esta manera? Yo les digo una cosa, que yo tengo que mejorarme en este sentido todos los días. A veces no amo a Dios lo suficiente, tengo que mejorarme. Y hasta el día que me muera, tendré que seguir creciendo espiritualmente. Esa es la palabra clave, crecer. Exactamente. Si estamos en Cristo y si estamos creciendo, podemos contestar que sí, estamos bien con Dios. Nunca llegamos a un tope en nuestra vida en el cual podamos decir, ya he llegado, no me hace falta crecer más. Siempre podemos crecer más en nuestro amor para con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy bien con Dios? ¿Estoy yo bien con Dios? Bueno, otra pregunta sería, ¿amo a Dios en realidad? ¿Le amo de verdad? ¿Tengo una relación estrecha con Él? ¿Le conozco? ¿Verdad? ¿Le amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Solo hay una manera de saber si amamos o no a Dios, Gardner. Solamente hay una manera, ¿verdad? No es de lengua solamente. Es muy fácil decir, oh, yo amo mucho a Dios, ¿verdad? Yo creo en Él, le amo mucho, pero ¿cómo sabemos en realidad si le amamos o no? Pues vamos a ver lo que dice Juan 14 y el versículo 23. ¿Qué dice ahí, Gardner? El que me ama hace caso de lo que yo digo. Esta es otra versión, no es la Reina Valera de 60, pero me gusta esta versión, no me acuerdo de cuál es, pero el que me ama hace caso de lo que yo digo. Amén. En otro versículo, en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿verdad, Gardner? Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? ¿No? Entonces, en realidad, si amamos a Dios, tenemos que hacer caso de lo que Él nos dice Amén. En su palabra, Amén. ¿Verdad? Y hay otro texto en 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 3. ¿Qué pone ahí, Gardner? Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Entonces, según este versículo, ¿cómo sabemos que en realidad amamos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Así es. Tenemos que, esa es la demostración de nuestro amor. Amén. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo hacemos eso? Guardando sus mandamientos, Así esforzándonos por seguir su palabra. Por tanto, obedecemos el primer mandamiento cuando obedecemos las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde se encuentran las enseñanzas de Jesús? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día vivimos bajo la ley de Cristo, vivimos bajo el Nuevo Testamento. Ahora le pregunto otra vez a usted, ¿está usted bien con Dios? Buena pregunta. No. Y la obediencia quizás no sea perfecta en todo, pero tenemos que tener un espíritu de obedecimiento. A veces me preguntan si mis hijas al ser pequeñas eran obedientes. Y aunque pase por mi mente algunos casos en los cuales no me obedecieron bien, tenían un espíritu de obediencia. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos en Cristo primero y que tengamos este espíritu de obediencia que nos haga crecer en Él. Podríamos decir en otras palabras que por regla general, nuestro deseo debería ser en nuestra vida obedecer a Dios, aunque a veces fallamos. Sí. Y necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, la misericordia. Si no fuera por esas cosas, no tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Termino con este versículo. En Juan capítulo 8, versículo 31, ¿qué es lo que dice Jesús ahí? También versículo 32, Gardner. Si os mantenéis firmes en lo que os digo, sois de veras mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿Cómo sé si yo estoy bien con Dios? Si en realidad estoy libre del pecado y estoy bien con Él, pues según este versículo tenemos que mantenernos firmes en lo que Cristo nos dice. Amén. Para poder ser sus discípulos. Esto no sale muy bien en la pantalla, pero rápidamente la Biblia enseña que para poder llegar a ser cristiano, primero tenemos que oír la palabra de Dios. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero es necesario oír
la palabra de Dios y creer en Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Juan capítulo 8, versículo 24 dice, si no creéis que yo soy, verdaderamente moriréis en vuestros Amén. pecados. Así dice. Es necesario arrepentirnos. Ese es un mandamiento para todos los hombres hoy en día. ¿Qué es lo que dice Hechos 17, versículo 30, que Dios manda ahora? A todos los hombres que se arrepientan. Todos los hombres que en todo lugar. cambiemos. Exactamente. El arrepentimiento es un cambio de mente. Tenemos que dejar el pecado y volver a Dios. Tenemos que confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, tal como hizo el eunuco de Etiopía, ser bautizados para perdón de nuestros pecados. Y de esa manera recibimos el perdón de pecados. Entonces seguimos creciendo en Él. Y tenemos que seguir creciendo. Esto solamente es el principio, ¿verdad? Amén. Y así de esa manera podemos saber si estamos bien con Dios o no. Muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana. Creo que vamos a tener otra lección poco después, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. Saludos a los de Facebook, a los de YouTube. Y una cosa, favor suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por más suscriptores que tenemos más privilegios en YouTube. Gracias y Dios le bendiga. Gracias.